Hola oyentes de Radio Sefarad, una vez más nos reunimos para hablar de historia en Milim, la historia de las diásporas, con Alicia Benmergui. Hola Alicia. Hola Jorge. Bueno, vamos a seguir con este periplo que viene, por un lado, es un periplo que nos hace avanzar en la historia, a veces retrocedemos un poco para tomar carrerilla, pero también es un periplo que nos va desplazando geográficamente desde el centro de Jerusalén, va expandiéndose por el Mediterráneo, por el Oriente Próximo, ¿no? Sí, tal cual, y además el tema es el Mediterráneo, porque los judíos vivieron mucho tiempo ahí, después se extienden hacia otras regiones como son Rusia, como es sobre todo la zona de Crimea, porque hay que pensar que Crimea y todo eso está muy cerca también de lo que hoy en día es Turquía, Claro. y los judíos circulaban por ahí también, así que es muy importante todo esto. Bueno, lo que me gustaría contar es que los judíos, primero vamos a tener en cuenta algo. Los judíos salen de lo que hoy en día es Israel muy tempranamente. Hay comunidades judías que están instaladas desde el siglo VI antes de nuestra era en distintas regiones de lo que hoy es Grecia y que posteriormente después van a formar parte de lo que es el reino helénico o la región dominada por el helenismo, y más tarde con la conversión de Roma al cristianismo y la instalación en Bizancio de Constantinopla y la corona y Constantino estableciéndose ahí, esto va a corresponder a Bizancio, o lo que se va a llamar después la Nueva Roma. Y estos judíos están por todo este territorio, y también hay una parte de los judíos que residen en territorios que le pertenecen a la Roma que está ahí en Italia. Las diferencias entre ellos se hallan en que según los territorios en que los judíos vivan, en todos estos imperios y dominados por estas regiones, es en cómo están escritas incluso las tumbas. Porque las tumbas o las inscripciones que hay en las sinagogas son la muestra de que por quién estaban dominados o en qué región estaban ubicados en ese tiempo los judíos. Digo esto porque las tumbas y las sinagogas que estaban en el Imperio Bizantino estaban muy a menudo escritas en griego. Los judíos escribían en griego, lo mismo que los que estaban en Roma y en la región que pertenece a Roma estaban escritas en latín. Es así como se encuentran antiguas tumbas o cosas en lo que es hoy en día España, y están escritas en latín, porque en esa época España le pertenecía, era una provincia del Imperio Romano. Así que esto es una cosa. Y por otro lado, después del siglo VI, del siglo VII, las tumbas y sinagogas que había, algunas también estaban escritas en latín. Por ejemplo, las que se encontraron en Marruecos, pero después es el dominio absoluto del árabe. Así que un poco todos estos restos arqueológicos, todos estos vestigios de un pasado, los que nos muestran es dónde vivieron estos judíos, a qué regiones pertenecían, cómo estaban influidos culturalmente y qué tipo de vida tenían estas comunidades. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque los judíos que pertenecieron y que estuvieron bajo el dominio de los bizantinos tuvieron a lo largo de su historia vidas extremadamente difíciles, pese a que estar ahí en Constantinopla era estar en contacto con el comercio internacional, porque Constantinopla estaba, como está Estambul hoy en día, en una situación geográfica privilegiada, y que tenía que ver con el comercio en Oriente, y los judíos eran los comerciantes más antiguos que existían junto con los musulmanes o con los árabes de la región. La vida de que ellos desarrollaron en estos lugares no fue nada fácil. Se supone que los judíos se instalaron en Anatolia en el siglo VI antes de nuestra era. Y eso implica que las comunidades de Turquía han sido las más antiguas. Y cuando hablamos de las comunidades de Turquía, no estamos hablando de los sefaradíes que van luego de la expulsión. Estamos hablando de los que en un momento dado
sobre todo con la creación de la ciudad de Constantinopla, con la fundación, se van a llamar romañotas. Una vez yo conté en tu programa que a los romañotas se los llamaba así porque estaban en la Nueva Roma. Y realmente Constantinopla tenía todo el esplendor, tenía toda la apariencia de la rica e importantísima ciudad que fue, que no tenía la Roma que en ese momento estaba en Italia, que la va a adquirir después, con la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos, y ahí empieza todo el esplendor de la Roma renacentista. Son cosas que a veces uno reflexiona viajando, mirando y pensando un poco cómo fue la historia hasta ese momento. Y estos judíos que estaban aquí les pasaban cosas debajo de la autoridad de los distintos emperadores que tuvo Bizancio o la Iglesia, porque hay un momento, creo que es más o menos para 430 o 450, que se separaron absolutamente las dos religiones. Una va a ser la Iglesia romana de Occidente, que va a ser la Iglesia Católica Apostólica Romana, y la otra va a ser la Iglesia ortodoxa de Oriente, que va a ser Bizancio, con la escritura en griego, y va a tener características, va a haber características absolutamente diferenciadas entre ambas. ¿Hasta ahora está claro lo que estoy contando, Jorge? Sí, claro que sí. Bueno, y la otra cuestión que va a haber, adelantándonos un poco, yo sé que la historia es más fácil cuando uno la cuenta como un cuentito, pero a veces la historia no es tan fácil de contar como un cuentito, tiene cosas caóticas. Es importante que se entienda que para 1200 y pico entran los cruzados en Constantinopla y la reducen al saqueo, se roban todo lo que pueden. Creo que los caballos que están en Venecia y adornan una de sus edificios, y muchos otros fueron producto del saqueo que produjeron estos cruzados europeos que entran a sangre y fuego a Constantinopla, que violaron mujeres, que el botín, buscaron el cuantioso botín que podía existir en Constantinopla, y que produjo la separación que subsiste hasta hoy en día dentro de esta variante de la religión católica o cristiana, que empieza en Roma y que tiene derivaciones de un absoluto rompimiento, que por el momento no es visible que esta separación tenga alguna posibilidad de solución, porque por parte de la Iglesia de Oriente quedó mucho resentimiento y mucho dolor que subsiste hasta en la actualidad. También es importante señalar que hay que pensar que Constantinopla gobernó también sobre Jerusalén, que cuando se asiste al Santo Sepulcro y todo lo que se ve ahí es de la época bizantina, era de la Constantinopla que estaba acá en Turquía. Esto a veces uno entra en confusiones, y que el dominio y el control de los lugares santos católicos o cristianos en Jerusalén lo tiene justamente la Iglesia ortodoxa griega, supongo. Porque esas cosas a veces yo también me confundo. Lo que hay que tener en cuenta es el profundo antijudaísmo que va a marcar todo el pensamiento o la religión que se practica desde Bizancio. Hay Juan Crisóstomo, que es uno de los más importantes patriarcas desde la Iglesia de Antioquía, les atribuyó a los judíos toda clase de perversiones y prácticamente los asimiló con una semejanza con el demonio. Digo porque también esto sobre los judíos tuvo consecuencias durante el paso de los siglos, y en la actualidad, ¿por qué no? También. El antisemitismo, primero el antijudaísmo y después el antisemitismo son muy antiguos y reconocen sus orígenes en estos momentos de la historia.
y justamente el antijudaísmo más terrible provino de esta iglesia ortodoxa, de esta variante ortodoxa que se expresó, digamos, también en la iglesia ortodoxa rusa, en la iglesia ortodoxa griega, fueron siempre mucho más antijudías que el catolicismo. Y hay toda una cuestión donde Bizancio fija toda una cosa sobre el judaísmo, sobre de su supremacía, porque lo que hay que también tener en claro es que los judíos también estaban haciendo proselitismo. Hay mucha gente que no le gusta pensar en esto, lo digo siempre, pero bueno, sí, el judaísmo hacía proselitismo. Y desde ya tenemos que en el año 438 el emperador Teodosio II prohíbe construir nuevas sinagogas y la celebración pública de algunas fiestas. Después Justiniano I, que gobernó entre 527 y 565, convierte en ley la persecución de los judíos y su degradación. Y entonces termina privándolos de todos sus derechos. Y con estas prohibiciones, con este edicto, hubo algo nuevo que antes nunca había existido, que es tratar de que los judíos se convirtieran por la fuerza. Están ejerciendo una coacción desde el poder para obligar a los judíos a convertirse. Y después Justiniano, que es el que hace todo un derecho, también se mete al interior del judaísmo y prohíbe ciertas formas de rituales. Y entonces, cómo se llevan a cabo dentro de las sinagogas. Y una de las cosas que prohíbe es el estudio talmúdico en las escuelas. Así que para los judíos su existencia bajo los emperadores bizantinos fue bien difícil y fue bien complicada. Sufrieron toda clase de presiones y de coacciones. Así que cuando llega la invasión turco-otomana, para los judíos, tal como sucedió también en España, sobre todo en Castilla, con la llegada de los musulmanes a las puertas de Toledo, fue una especie de alivio a tanta presión y a una existencia llena de dificultades y llena de injustas persecuciones, pero además que superaban todos los límites conocidos, porque tampoco los judíos la pasaron demasiado bien a manos de los visigodos en España. También ahí sufrieron todo tipo de persecuciones. Uh-huh. Y esto entonces marca algunas de las cuestiones de cómo los judíos organizan su existencia. Que son muy antiguas las comunidades de ahí, bueno, eso es fácil de observar por los restos de las sinagogas que se pueden hallar, pero además por el mismo relato cristiano. ¿A dónde fue él? Cuando se lee los santos evangelios, entonces se fue a donde estuvo Pablo predicando. ¿Y a quién fue Pablo a predicar? A los judíos que vivían en estas ciudades griegas. Lo que dicen historiadores es que muchas de estas comunidades desaparecen, o porque los judíos se fueron o porque finalmente los bizantinos o los ortodoxos griegos lograron su propósito. Y de quien hay muchos testimonios sobre cómo era la vida de los judíos en Constantinopla es del viajero de los viajeros, de Benjamín de Tudela, que estuvo ahí y cuenta cómo los judíos tenían que vivir en un lugar, en una ciudad que él la ve como deslumbrante. Verdaderamente cuando uno va ahora a Estambul puede observarse que el criterio con que fueron construida esta ciudad fue muy romano, fue pensado para más de 1000 años. Y sus murallas y simplemente lo que era la catedral de Santa Sofía, la primera catedral con esa cúpula redondeada. Después muchas mezquitas imitaron ese modelo y muchas sinagogas también. Tenía una grandiosidad y una fastuosidad que era el símbolo de la grandeza de esta ciudad, que fue como un poco la capital de Oriente. Se dice que después toda la Rusia de los zares
hereda esa idea, como por otro lado lo van a hacer los del antiguo imperio sacro-romano germánico en Europa, la idea de la grandeza de Roma y de ser los directos herederos de toda esta grandeza imperial de la cual existen tantas pruebas a pesar del tiempo que gobernaron ahí los turcos otomanos. Bueno, si te parece, Alicia, vamos a dejarlo en este punto. Hemos hablado de Bizancio, hemos hablado de cómo allí de alguna manera empiezan a surgir las semillas de lo que después sería el antisemitismo a través de estos edictos de la Iglesia Ortodoxa, para volver a encontrarnos dentro de 2 semanas aquí mismo en Milim, la historia de las diásporas. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias por habernos atendido. No, gracias a vos por darme la oportunidad de poder contar estas cosas.